El ayudante del sheriff, Colin Mercer, pensó que solo era otra gélida noche de patrulla en Evergreen Hollow, hasta que vio a un hombre ebrio rociando gasolina sobre un tembloroso pastor alemán bajo el parpadeo de un viejo letrero de gasolinera. Cuando Colin se apresuró a detenerlo, no tenía idea de que ese simple acto desenterraría una cadena de crímenes sepultados, revelaría a un canino desaparecido y declarado muerto y expondría una verdad que todo su pueblo había intentado olvidar. El pelaje chamuscado del perro ocultaba un tenue tatuaje, K9E21, un código que cambiaría todo lo que Colin creía sobre la justicia, la lealtad y la redención. Lo que sucede a continuación te hará llorar y volver a creer en los milagros. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y dejarnos un me gusta. Tu apoyo realmente significa el mundo para nosotros. Gracias de todo corazón. La nieve cubría Evergreen Hollow, Montana, en un silencio pesado que amortiguaba hasta el zumbido de la noche. Pasaban las 11 y el pueblo de montaña yacía sepultado bajo montones de blanco, sus ventanas tenues, sus calles desiertas. La tormenta había llegado rápidamente, el tipo de tormenta que se traga los faros y hace que el mundo parezca más pequeño, más solitario. El ayudante Colin Mercer, de 36 años, conducía su patrulla a lo largo de la carretera secundaria desierta que serpenteaba entre los bosques de pinos y el río helado. El calentador zumbaba bajo, llenando la cabina con el tenue aroma a café y cuero viejo. Era un hombre alto, de ojos tranquilos pero cansados, la clase de hombre que había visto suficiente violencia como para dejar de asombrarse. Debajo de su pesada chaqueta azul marino, su insignia captaba la tenue luz del tablero, un oro opaco sobre tela oscura. A él no le molestaban las noches tranquilas, le daban espacio para pensar, aunque últimamente pensar solo le traía fantasmas. 2 años atrás, Colin había sido parte de una unidad K9 en Seattle hasta que una explosión durante una redada en un almacén terminó con la vida de su compañero Jax, un pastor alemán que le había salvado la vida más de una vez. Colin se había trasladado a Evergreen Hollow poco después, buscando la paz, pero encontrando solo una inmovilidad inquietante. La radio crujió brevemente, estática, viento, y luego nada. Extendió la mano para ajustarla cuando algo captó su atención. Un parpadeo de luz anaranjada en la distancia, cerca del desvío hacia una antigua gasolinera abandonada. Frunció el ceño. A esas horas no debería haber luz en ese lugar, y mucho menos fuego. Colin redujo la velocidad, aparcando el coche patrulla a un lado de la carretera. El motor estaba al ralentí mientras miraba a través de la nieve arremolinada. La luz parpadeó de nuevo, constante esta vez, una pequeña y violenta llama moviéndose con el viento. Salió del vehículo. El frío lo mordió de inmediato, un escalofrío agudo y metálico. La nieve crujió bajo sus botas mientras avanzaba hacia la estación. El edificio había sido olvidado hacía mucho tiempo, su letrero de metal doblado, su techo semicolapsado, sus ventanas rotas. Probablemente el último camión en repostar allí lo había hecho una década atrás. Entonces lo oyó, un gemido, débil, roto, el tipo de sonido que no provenía solo del miedo, sino del dolor. Colin se congeló. El sonido vino de nuevo, detrás de uno de los surtidores. Se acercó, su linterna cortando la neblina blanca. La luz iluminó una figura. Un hombre encorvado, vertiendo un líquido de una lata de gasolina roja sobre una forma oscura y temblorosa en la nieve. Por una fracción de segundo, Colin no pudo procesar lo que estaba viendo. Entonces su estómago se retorció. El hombre, de quien más tarde sabría que se llamaba Earl Dunnar, tenía alrededor de 48 años, con una barba andrajosa y el aspecto de alguien que había perdido su trabajo y su propósito hacía años. Su chaqueta estaba deshilachada, sus mangas manchadas y su aliento empapaba el aire con el agrio mordisco del whisky. A sus pies, un pastor alemán semicolapsado temblaba violentamente, su pelaje liso y oscuro por la gasolina.
Earl inclinó la lata de nuevo, murmurando entre dientes. «¡Maldito bastardo! Debiste morir cuando te dije». La voz de Colin resonó, cortando la tormenta de nieve. «Baja esa lata ahora mismo». La cabeza del hombre se levantó de golpe. Sus ojos estaban inyectados en sangre, semisalvajes. «¿Quién diablos?» «Departamento del sheriff», dijo Colin con firmeza, acercándose, con la mano en la funda. «Aléjate del perro». Earl se burló, desafiante. «Usted no entiende, oficial. Este está maldito. Mató a otros 2 cerca de la cresta. Es mejor que acabe con él ahora antes de...». Furgó en su bolsillo. Colin vio el destello del metal, un encendedor. «¡No lo hagas!». Pero la mente de Earl estaba perdida en el alcohol y la ira. Su pulgar golpeó la rueda. Una chispa se encendió. Colin se movió. El crujido de las botas, el grito del viento. Su brazo se disparó hacia adelante, golpeando la muñeca de Earl. El encendedor salió volando de la mano del hombre y patinó sobre el hielo. Colin lo empujó contra el surtidor, el impacto lo suficientemente fuerte como para dejarlo sin aliento. Earl luchó, maldiciendo, pero era lento, descoordinado. Colin le torció el brazo, barrió su pierna y lo arrojó a la nieve. En segundos, las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. Earl escupió, con la voz espesa por la rabia. «¡Es solo un maldito perro!». Colin lo ignoró. Su corazón aún latía con fuerza, pero su atención ya se había centrado en el pastor alemán inmóvil, medio enterrado en la blancura. El olor a gasolina flotaba denso en el aire. Los costados del perro se agitaban débilmente, respiraciones superficiales que se nublaban en el frío. Colin se agachó junto a él, con la voz baja. «Tranquilo, se acabó. Estás a salvo». El animal no reaccionó. Ni gruñido ni ladrido, solo un temblor que parecía venir de lo más profundo. Colin se quitó la chaqueta, envolviéndola con cuidado alrededor del cuerpo del perro. Podía sentir sus costillas a través de la tela, delgadas como ramitas de hueso. «Oye, quédate conmigo», murmuró. Cuando rozó su mano sobre el cuello del perro para comprobar si tenía heridas, algo áspero rozó sus dedos. Acercó la linterna. Bajo un mechón de pelo quemado, una tenue marca negra brillaba contra la piel. Era un tatuaje, casi borrado por el calor y el tiempo, pero aún legible. K9E21. Por un instante, la tormenta se silenció en sus oídos. El mundo se redujo a esa única señal. Esos 4 caracteres grabados en carne viva. K9. Había visto números como ese antes, en perreras de entrenamiento, en registros de misiones, en el cuello de su viejo compañero, Jax. El perro en sus brazos no era solo un callejero. Una vez había pertenecido a alguien, servido a alguien, tal vez incluso muerto por alguien. Colin tragó saliva, la garganta tensa. La nieve se derritió en sus pestañas, escociendo como sal. «Jesús», susurró, con la voz casi rota. «¿Qué te pasó?». Presionó una mano enguantada suavemente contra el costado del pastor alemán. El latido era débil, pero constante. Un milagro en este frío. Por un momento, algo parpadeó en los ojos del perro. ¿Reconocimiento o tal vez instinto? Su mirada se encontró con la de Colin, llena de agotamiento, pero entrelazada con la misma fuerza tranquila que una vez conoció en los ojos de Jax. Y así, el pasado regresó precipitadamente. El olor a humo, las paredes derrumbándose, el peso de su compañero moribundo en sus brazos, la impotencia, la culpa, el voto que nunca volvería a pronunciar en voz alta, no perder a otro. Ahora, aquí estaba, arrodillado en la nieve, sosteniendo a otro pastor alemán roto contra su pecho, como si el universo le hubiera dado una segunda oportunidad, o un cruel recordatorio. El perro gimió suavemente. Colin respiró hondo, obligándose a concentrarse. «Resiste, amigo», dijo en voz baja. «No vas a morir aquí afuera, no esta noche». Se giró hacia su coche patrulla.
La nieve caía más fuerte ahora, arremolinándose entre él y la carretera como humo. Sus botas se hundieron profundamente mientras caminaba, llevando al perro inerte en sus brazos. Earl gritó algo desde donde yacía esposado en la nieve, pero Colin no respondió. Abrió la puerta del pasajero, la luz de la cabina parpadeando contra la tormenta. El calor interior golpeó su rostro mientras colocaba al pastor alemán suavemente sobre el asiento, envolviéndolo más fuerte en su chaqueta. El olor a gasolina se mezclaba con sangre y aire invernal, agudo y frío. Colin buscó el encendido, pero sus ojos se detuvieron en el tenue tatuaje de nuevo. K9E21, medio enterrado bajo pelaje quemado y cicatrices. Exhaló lentamente, su voz un susurro perdido en el viento. «Te tengo ahora». Y mientras los faros del coche patrulla cortaban la ventisca, el ayudante Colin Mercer, que una vez fue un hombre que huía de sus fantasmas, se dio cuenta de que esa noche el destino lo había llevado de vuelta al fuego. La tormenta no había cesado cuando el ayudante Colin Mercer se detuvo frente a la clínica veterinaria Evergreen, los faros proyectando pálidos halos en la nieve. Llevaba al pastor alemán herido en sus brazos, el cuerpo del animal inerte, su respiración superficial. La gasolina y el humo se aferraban a su pelaje, mezclándose con el aroma metálico del invierno. Dentro, la luz delantera de la clínica brillaba débilmente y una única figura se movía detrás de la puerta de vidrio esmerilado. La doctora Laia Monroe ya estaba despierta cuando llegó Colin. A sus 31 años, poseía la calma serena de alguien que había pasado años caminando por la delgada línea entre la vida y la muerte para sus pacientes. Su cabello rubio estaba recogido sin apretar en la nuca, su rostro juvenil y cansado por las largas noches de guardia. Llevaba ropa quirúrgica gris debajo de un cardigan grueso y unas pantuflas que susurraban contra el suelo de baldosas mientras se apresuraba hacia la puerta. «¿Colin?», preguntó al abrir, su voz transmitiendo a partes iguales sorpresa y preocupación. «¿Qué ha pasado?». «Quemaduras por gasolina», respondió Colin, entrando en el calor. «Lo encontré en la vieja estación del Hueco». «El tipo que lo hizo está bajo custodia. No habría durado una hora en este frío». Laia lo guió hacia la mesa de operaciones. «Ponlo con cuidado». Mientras Colin acostaba al perro sobre la superficie de acero, el animal se estremeció. Sus patas se movieron. Laia se inclinó, con las manos firmes mientras revisaba sus signos vitales. «Deshidratado, desnutrido, múltiples abrasiones», murmuró, poniéndose los guantes. «¿Y qué es ese olor?». Hizo una pausa, inclinándose más cerca. «Gasolina». «Dios, Colin, ¿de verdad le echó combustible?». «Intentó quemarlo vivo», dijo Colin sombríamente. «Si hubiera llegado 10 segundos más tarde». No terminó la frase. Laia asintió, ya trabajando. Agarró unas tijeras, recortando el pelaje quemado del cuello, limpiando los parches carbonizados con solución salina tibia. El perro gimió una vez, pero no se movió, con los ojos apenas abiertos. Cuando lo peor del hollín se hubo limpiado, se congeló. «Colin, mira». Debajo del pelaje ennegrecido, justo debajo de la oreja izquierda, apareció una tenue marca. Tinta oscura grabada en la carne. K9E21. Ella limpió suavemente. «Es un tatuaje de perro de servicio». Colin se acercó con el corazón latiendo con fuerza. «Sí, una identificación de unidad K9. Es uno de los nuestros. O solía serlo». Laia frunció el ceño. «¿De cuándo?». Él no respondió de inmediato. Su mente ya había regresado a ese último día en Seattle, al sonido del fuego, al olor que nunca abandonó su memoria. Hubo una explosión de entrenamiento hace aproximadamente un año. Una tanda entera de perros desapareció. Algunos murieron, otros nunca fueron encontrados. La unidad catalogó a uno como presuntamente muerto, K9E21. ¿Y crees que es él? Colin exhaló lentamente. Apostaría mi insignia por ello.
El perro se revolvió. Sus ojos parpadearon entre ellos. El tono de Laia se suavizó. «Hola, tranquilo». Se acercó para poner una mano suave en su hocico. «Estás a salvo, ¿de acuerdo? Estás a salvo». El pastor alemán parpadeó como si entendiera, y luego se quedó quieto. Trabajó en silencio durante los siguientes 20 minutos, limpiando, vendando, suturando. Colin se quedó cerca, de vez en cuando, pasándole herramientas, su mirada fija en el pecho del animal que subía y bajaba. No sabía por qué este perro en particular se le había metido tan rápido bajo la piel. Tal vez porque se parecía a Jax. O tal vez porque el destino lo había arrojado a su camino como una prueba de algo en lo que había dejado de creer, la redención. Cuando Laia finalmente terminó, se quitó los guantes y suspiró. «Está estable por ahora, pero esas quemaduras no son lo único que le duele». Colin frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» Ella señaló la cara del pastor alemán. «Mira sus ojos. Ha visto cosas, y no solo esta noche. Eso es trauma». El mismo tipo que he visto en perros de rescate y en soldados. Colin no respondió. Conocía ese aspecto demasiado bien. El que miraba más allá de la habitación, perseguido por cosas que nadie más podía ver. El reloj hacía tic-tac suavemente. El viento golpeaba las ventanas de la clínica y el generador zumbaba en la esquina. Laia comenzó a llenar el papeleo, su letra rápida pero pulcra. «¿Cómo deberíamos llamarle?», preguntó de repente. Colin levantó la vista. «Quiero decir, va a necesitar un nombre para el informe. No puedo seguir diciendo el perro para siempre». Ella sonrió débilmente, tratando de aligerar la pesadez de la habitación. «Está cubierto de hollín, tal vez algo simple como Ash». Colin casi sonrió, pero el sonido de la palabra retorció algo dentro de él. Se acercó a la mesa, observando la respiración del pastor alemán. «No», dijo en voz baja, «no Ash». Laia levantó una ceja. «¿Entonces qué?» «Valor», dijo Colin después de una pausa. «Se ha ganado ese nombre». La oreja del perro se movió débilmente, como si aprobara. Laia asintió. «Valor será». Colin se sentó en un taburete cercano, frotándose las sienes. «Necesito hacer una búsqueda en el Registro Nacional Canino. A ver qué sale con ese código. Si es quien creo que es, alguien enterró su desaparición a propósito». Laia se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. «¿Crees que está conectado con el hombre que atrapaste, Earl Dunnar?» «Tal vez, pero él es demasiado poca cosa para algo como esto. Alguien le entregó ese perro por una razón». Laia la dio la cabeza. «O tal vez lo encontró él primero». Colin asintió lentamente. «De cualquier manera, necesito saber cómo un canino entrenado terminó atado en la nieve con un psicópata». La clínica volvió a quedar en silencio, excepto por el tic-tac de un viejo reloj. Laia miró a Colin, estudiándolo con tranquila empatía. «Has visto algo como esto antes, ¿verdad?» Él dudó. «Sí, hace años. Otro perro, otro fuego. Hice una promesa de que no perdería a otro». La expresión de Laia se suavizó. «Entonces, tal vez esta sea tu segunda oportunidad». Colin la miró, una mirada rápida, sin estar seguro de si lo decía como consuelo o algo más profundo. Sus ojos se mantuvieron firmes, honestos. Él fue el primero en desviar la mirada. «Me quedaré hasta la mañana», dijo finalmente, «por si acaso se desploma». Laia asintió levemente. «Hay café en la trastienda y una camilla de repuesto si la necesitas». «Gracias». Ella atenuó las luces, dejando solo el suave resplandor sobre la mesa de examen. Valor se movió en su sueño, su respiración se hizo más profunda, un suave suspiro se le escapó como si finalmente hubiera dejado de correr. Colin se sentó cerca, con un brazo apoyado en la rodilla, los ojos pesados pero reacio a cerrarlos. La tormenta rugía afuera, pero en la tranquila clínica había algo más. Una paz frágil. Pasaron las horas antes de que el amanecer tocara las ventanas con luz gris.
La laptop de Colin brillaba suavemente mientras tecleaba los números. K9, E21. La base de datos se cargó lentamente con la señal débil. Entonces apareció un registro. K9 Valor, División de Respuesta Táctica, Policía de Seattle. Guía, Sargento Mark Evans. Estado, desaparecido, presunto fallecido. Colin lo leyó 2 veces. El nombre del guía no significaba mucho para él, pero la nota al pie sí. Archivo sellado. Causa de la desaparición: incendio en las instalaciones de entrenamiento. Bajo revisión interna. Frunció el ceño. Ese archivo debería haber sido desclasificado hace mucho tiempo. Alguien lo había mantenido cerrado por una razón. Cerró la laptop y se reclinó, sus ojos desviándose hacia el perro en la mesa. «Bienvenido de nuevo, Valor», dijo suavemente. «Parece que alguien quería que te fueras». Laia regresó de la trastienda sosteniendo 2 tazas de café. «Lo consiguió durante la noche», dijo con una pequeña sonrisa. «Es más de lo que esperaba». Colin aceptó la taza. «Hiciste un buen trabajo». Ella negó con la cabeza. «Él fue el que luchó, yo solo limpié el desorden». Se quedaron en tranquila compañía por un momento. Afuera, la nieve comenzaba a ceder y una tenue luz solar se filtraba a través del vidrio esmedilado, pintando la habitación de un oro pálido. Valor levantó la cabeza por primera vez, las orejas moviéndose hacia el sonido de sus voces. Sus ojos encontraron a Colin y, por un instante, fue como si el reconocimiento parpadeara allí. No de la memoria, sino de algo más profundo, más antiguo. Laia sonrió. ¿Sabe que tú eres quien lo salvó? Colin se encontró con la mirada del perro y sintió un nudo en la garganta. ¿Tal vez él es quien me está salvando a mí? Por primera vez en mucho tiempo, sonrió, tenue, cauteloso, pero real. La mañana después de la tormenta, Evergreen Hollow parecía renacer. Las calles cubiertas de blanco, el aire agudo y transparente. Sin embargo, bajo esa calma silenciosa, el ayudante Colin Mercer sentía un peso que no se quitaba. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del pastor alemán quemado, ahora Valor, parpadeaba detrás de sus párpados como un carrete de película que se negaba a dejar de reproducirse. El sospechoso, Earl Dunnar, estaba sentado en una sala de interrogatorios de la oficina del sheriff, esposado a la mesa, su barba cubierta de escarcha y whisky seco. Tenía 48 años, desgarbado, su piel curtida como cuero viejo. Su camisa de casa a cuadros le quedaba suelta y sus ojos se movían por la habitación como un hombre acostumbrado a ser acorralado. Colin estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados, la luz de la ventana dibujando líneas afiladas en su rostro. «¿Quieres decirme qué demonios estabas haciendo anoche?», preguntó, con voz tranquila pero con un filo. Earl se reclinó, sonriendo con suficiencia. «Ya se lo dije a tu novato en la reserva. Encontré a ese chucho cerca de la cresta. Esa cosa salvaje me atacó primero». Colin ladeó la cabeza ligeramente. «¿Entonces, tu respuesta fue rociarlo con gasolina?» Él se encogió de hombros, la silla crujiendo bajo él. «Mejor que dejar que muerda a otro niño. Deberías agradecérmelo». La mandíbula de Colin se tensó. Respiró lentamente. «Tienes antecedentes, Earl. 2 quejas presentadas en los últimos 5 años por crueldad animal, ambas desestimadas. ¿Crees que no lo sé?» Earl se rió secamente. «La gente inventa historias, oficial. No es un crimen acabar con los callejeros». Colin golpeó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías antiguas, borrosas pero suficientes para mostrar jaulas de alambre, trampas improvisadas, perros encadenados en el bosque. «¿No es un crimen?», dijo, su tono más frío ahora. «A mí me parece un patrón». Earl miró hacia abajo, su sonrisa vaciló. «No puede probar que nada de eso sea mío». Colin se inclinó hacia adelante. «Tal vez todavía no, pero descubriremos de dónde vino ese K9».
Y cuando lo hagamos, no será solo por crueldad animal por lo que responderás. Será por obstrucción, robo de propiedad gubernamental e intento de incendio. El color se drenó ligeramente del rostro de Earl. Por primera vez parecía incómodo. ¿K-9? Murmuró. ¿Dice que ese chucho era un policía? Colin no respondió. Dejó que el silencio se mantuviera pesado. Momentos después, el sheriff Harold Bennett entró en la habitación. Un hombre alto de unos 50 y tantos años, con cabello salpicado de canas y un uniforme impecable. Su rostro transmitía la autoridad firme de un hombre que había pasado décadas en la aplicación de la ley. Pero sus ojos tenían una fatiga que era más profunda. Había sido el superior de Colin desde su traslado a Evergreen Hollow. Un hombre pragmático, no cruel, pero cauteloso de todas las formas equivocadas. «¿Eso es todo por ahora, ayudante?», dijo Bennett con calma. «Dejaremos que se calme». Colin dudó, pero obedeció, cerrando la carpeta. Mientras salía, las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza y el murmullo de las máquinas de escribir llenaba el pasillo estrecho. Bennett lo siguió, cerrando la puerta detrás de ellos. «¿Quieres decirme de qué se trata esto realmente?», preguntó Bennett en voz baja. Colin frunció el ceño. «Se trata de un perro que casi fue quemado vivo y un hombre que ha estado eludiendo la justicia durante años. Vi tu informe. Estás vinculando a este animal con una unidad K-9 de Seattle». «Sí, señor. El tatuaje de identificación coincide con el formato. K9E21. Pertenecía a un perro catalogado como desaparecido después de un incendio en las instalaciones de entrenamiento». Bennett exhaló lentamente, frotándose las sienes. «Esos viejos casos son peso muerto, Mercer. Probablemente errores administrativos. No pierdas el tiempo persiguiendo fantasmas». Colin entrecerró los ojos. «No estoy persiguiendo fantasmas, sheriff. Estoy persiguiendo hechos». Alguien borró ese archivo. «Los registros eliminados ocurren todo el tiempo», dijo Bennett, su tono tranquilo, pero había algo reservado en su expresión. «Deja el ángulo de Seattle, concéntrate en tu caso local». Colin lo miró fijamente por un momento, buscando una grieta en la fachada tranquila, pero Bennett tenía la inmovilidad indescifrable de un hombre que había practicado el control toda su vida. «Sí, señor», dijo Colin finalmente, pero su decisión ya estaba tomada. Más tarde esa tarde, Colin regresó a la clínica. El mundo exterior era brillante, la nieve cegadora como espejos. Dentro, el aire olía tenuemente a antiséptico y café. La doctora Laia Monroe estaba sentada junto a Valor, ajustando su línea intravenosa. Se veía exhausta, pero decidida. El pastor alemán descansaba sobre una gruesa manta, parches de su pelaje recortados, sus ojos medio abiertos, todavía aturdido, pero alerta. «¿Cómo está?», preguntó Colin. Laia levantó la vista, sonriendo débilmente. «Mejor. Está deshidratado, pero estable. Come un poco, duerme mucho, aunque se asusta fácilmente. Cualquier ruido fuerte, movimiento repentino, se paraliza». Colin se arrodilló junto al perro, posando su mano cerca de la pata de Valor. «Recuerda», murmuró. Laia estudió el rostro de Colin. «Has visto esto antes, ¿verdad?». Él asintió lentamente. «Con Jax, mi antiguo compañero». Despertaba por la noche ladrando, el corazón acelerado, los ojos muy abiertos, como si todavía estuviera en el fuego. Pasaron meses antes de que siquiera se acercara a una puerta. El recuerdo dolió. Colin lo tragó. Laia se enderezó, buscando una pequeña bandeja de suministros. «¿Me ayudas? Quiero volver a vendarle la pata». Mientras ella trabajaba, Colin sostuvo a Valor firmemente. El perro se mantuvo tranquilo hasta que Laia buscó un encendedor para esterilizar la punta de su instrumento. El clic de la chispa resonó en el tranquilo recinto. En un instante, Valor se encogió, los músculos se le tensaron. Lanzó un gruñido, arremetiendo contra el aire, con los ojos desorbitados. Laia se congeló. «Oye, está bien, está bien».
Colin se movió rápidamente, arrodillándose a su lado. «Valor, tranquilo, estás a salvo». Su voz era baja, firme y suave, el mismo tono que usó años atrás para calmar a Jax. La respiración del pastor alemán se ralentizó. El temblor disminuyó hasta que finalmente se desplomó contra el brazo de Colin, jadeando. Laia exhaló temblorosa. Eso no fue miedo al dolor, eso fue la memoria. Colin asintió, frotando suavemente el hombro del perro. Tept, igual que las personas. Los ojos de Laia se suavizaron al mirarlo. Tú sabes eso por experiencia. Él no lo negó. A veces la mente quema más profundamente que el cuerpo. Se quedaron en silencio por un momento, el viento traqueteando la ventana. Laia finalmente dijo: «Tienes suerte de que lo hayas encontrado». Colin le dedicó una pequeña y cansada sonrisa. «O tal vez yo soy el afortunado». Mientras Valor volvía a dormirse, Colin salió al pasillo para llamar a la central. Solicitó una verificación de antecedentes de Earl Dunnar, pidiendo cada archivo, arresto y queja bajo su nombre. Una hora después, el informe se imprimió a través de la vieja máquina de fax, una pila delgada de papel que contaba una historia larga y fea. Earl había sido acusado de crueldad antes, atrapar perros por recompensa, vender callejeros a entrenadores ilegales y una línea particularmente oscura, sospechoso en múltiples desapariciones de perros de servicio utilizados para entrenamiento de seguido. Privada. Una hora después, el informe se imprimió a través de la vieja máquina de fax, una pila delgada de papel que contaba una historia larga y fea. Pero algo más se destacó. Cada informe tenía un sello rojo, caso cerrado, evidencia insuficiente. Y la firma debajo de cada sello era la misma: Jefe Harold Bennett. Colin se quedó mirando el nombre durante mucho tiempo. Luego dobló los papeles y se los deslizó dentro de la chaqueta. Afuera, la luz del atardecer había teñido la nieve de oro. Dentro de la clínica, Valor se revolvió en su sueño, una pata temblando, un suave lamento escapando de su garganta, el eco de algo que no podía olvidar. Colin se paró junto a la ventana, viendo su aliento empañar el vidrio. Había visto suficiente en su carrera para saber que algunas cicatrices nunca sanan. Solo aprenden a esconderse bajo el pelaje, bajo la carne, bajo el deber. Y ahora, con el trauma de Valor y la firma del sheriff mirándolo a la cara, sintió el primer verdadero temblor de ira bajo su calma. Fuera lo que fuese, iba más profundo que un hombre y un perro herido. Se adentraba en las raíces del mismo lugar al que había llegado buscando paz. La noche siguiente, la nieve había comenzado a derretirse, dejando atrás un aguanieve que reflejaba la luz gris del anochecer. Evergreen Hollow parecía tranquilo de nuevo, pero el ayudante Colin Mercer sabía que esa paz era solo una ilusión. El descubrimiento de los archivos sellados y la firma del jefe Bennett lo habían estado carcomiendo todo el día. Ahora, mientras salía de la estación del sheriff, Valor esperaba junto al coche patrulla, con una venda aún envuelta alrededor de su pata delantera. Sus ojos estaban alerta, siguiendo cada movimiento de Colin. Listo, determinado. ¿A dónde vamos?, preguntó la doctora Laia Monroe, ajustándose el abrigo mientras se acercaba. Acababa de terminar su turno y encontró a Colin preparándose para partir. Su preocupación era obvia. «Pinecross Hill», dijo Colin revisando su funda. «Es donde solía cazar Earl. Lo mencionó durante la reserva. Dijo que encontró a Valor allí». Laia frunció el ceño. «¿Crees que ahí es donde empezó?» «Creo que es donde terminó», respondió Colin en voz baja, abriendo la puerta del pasajero para Valor. «Y creo que no encontró al perro. Enterró algo». El viaje hasta Pinecross Hill los llevó por caminos sinuosos bordeados de pinos pesados de nieve. La luz del final de la tarde se desvaneció en un suave crepúsculo azul. Cuando llegaron a la cresta, el mundo se había vuelto fantasmal. El cielo de un morado amoratado, la tierra congelada. Pinecross era notorio en la tradición local.
Una vez un popular coto de caza, luego abandonado tras varios accidentes. Colin aparcó cerca de un viejo letrero de madera medio enterrado en la nieve, sus letras desvanecidas. Propiedad privada, no pasar. Valor saltó primero, con la nariz pegada al suelo, la cola baja pero concentrado. El aire era fresco, y cada aliento salía en una nube visible. Colin lo siguió de cerca, su linterna cortando la neblina. Caminaron por el claro hasta que Valor se detuvo abruptamente, con las orejas erguidas, su cuerpo tenso. Gimió suavemente, luego se dirigió hacia una pendiente que se curvaba detrás de un grupo de árboles desnudos. Colin intercambió una mirada con Laia. «Huele algo», susurró ella. El pastor alemán se movió más rápido, ignorando el frío, ignorando la nieve cerca de un montículo que no encajaba del todo con el paisaje. Colin se arrodilló, quitando capas de escarcha. Su mano enguantada golpeó algo duro bajo la superficie. Cavó más hasta que el haz de su linterna reveló lo que parecía un collar, semiderretido y ennegrecido. Pegada a él había una etiqueta deslustrada, el grabado casi borrado por el calor. Laia se cubrió la boca. «Dios mío», murmuró. Colin siguió cavando, desenterrando huesos. No un esqueleto, sino varios, entrelazados bajo la nieve y la tierra. Algunos pequeños, otros más grandes, todos caninos. El olor a descomposición persistía incluso a través del frío. Valor se sentó junto al pozo, con las orejas caídas, sus ojos fijos en los restos. No gimió ni ladró, solo se sentó allí, quieto como una piedra. El viento arrastró un tenue aullido a través de la cresta, distante y lúgubre. Laia retrocedió, temblando. Esto no fue al azar. Alguien hizo esto a propósito. Colin asintió sombríamente. Estos collares. Mira. Levantó una de las etiquetas oxidadas. Son de emisión de servicio. Eran perros entrenados, caninos. Miró a Valor. La comprensión se apoderó de él. Aquí es donde los trajeron, los otros del incendio, los que nunca regresaron. Laia se arrodilló a su lado, quitando la nieve de una de las etiquetas. ¿Por qué aquí? Porque es remoto. Porque nadie sube hasta aquí en invierno, dijo Colin, y porque quien los enterró quería que fueran olvidados. Un sonido lo sobresaltó, un crujido entre los árboles. Colin se giró bruscamente, con la mano en su arma. Una pequeña figura apareció detrás de las rocas. Un niño de unos 9 años, abrigado en un abrigo de invierno de gran tamaño y un gorro rojo. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío, su aliento rápido. «Tommy», Colin exhaló. Lo reconoció. Tommy Hines, el hijo de una madre soltera que vivía 2 casas más abajo de la cabaña de Colin. El niño siempre había sido curioso, acompañándolo a ver los coches patrulla o haciendo preguntas interminables sobre la vida policial. «¿Qué haces aquí?», preguntó Colin, tratando de mantener un tono tranquilo. Tommy arrastró las botas en la nieve. «Los vi irse con el perro. Pensé que tal vez había una búsqueda o algo. Solo quería ayudar». Colin frunció el ceño, pero se suavizó al ver los ojos grandes del niño fijos en Valor. «Este no es lugar para niños, Tommy. No deberías habernos seguido». Tommy se acercó, mirando la tumba poco profunda. Su expresión decayó. «Eran como él, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «El mismo tipo de perro». Colin asintió. «Sí, igual que él». Tommy se arrodilló junto a Valor, su mano enguantada flotando incierta antes de posarse suavemente en el hombro del pastor alemán. «Está bien, chico», susurró. «Los encontraste, ¿verdad? Cumpliste tu promesa». Valor se inclinó ante el toque del niño, dejando escapar un suave resoplido que sonó casi humano, como un suspiro. Laia observó el intercambio, sus ojos se humedecieron. «Entiende más que la mayoría de las personas que he conocido», dijo suavemente. Colin tragó saliva. «Sí, lo hace».
Pasaron la siguiente hora documentando el sitio. Colin marcó las coordenadas GPS y fotografió cada collar. La evidencia iría directamente a la base de datos del departamento, asumiendo que no desaparecería como los viejos archivos de casos. Mientras trabajaba, Tommy se quedó cerca de Valor, negándose a separarse de su lado. El sol se hundió completamente detrás de la cresta, y el mundo se oscureció, excepto por el pálido haz de la linterna de Colin. Las sombras entre los árboles se alargaron e inquietantes. En algún lugar lejano, un lobo aulló, profundo, doloroso, resonando a través de las colinas. Tommy se estremeció. «Eso da escalofríos». «Es solo la naturaleza», dijo Colin distraídamente, aunque sus ojos permanecieron en el horizonte. «No», dijo Tommy después de una pausa, «es como si lo estuvieran llamando a él». Señaló a Valor, que ahora estaba de pie al borde del montículo, mirando hacia afuera, hacia el bosque, las orejas erguidas hacia el sonido. Por un momento, Colin pensó que vio algo brillar en los ojos del pastor alemán. No miedo, sino una especie de reconocimiento, una llamada respondida en silencio. Cuando finalmente empacaron para irse, Colin se giró una última vez. La tumba parecía más pequeña ahora, cubierta por la nieve a la deriva, pero el recuerdo de lo que yacía debajo presionaba pesadamente en su pecho. De vuelta en el coche patrulla, Tommy se sentó en el asiento trasero junto a Valor, su pequeña mano posada en el cuello del perro. «Eres un héroe», dijo en voz baja. «Cumpliste tu palabra». Colin los miró por el espejo retrovisor, captando la forma en que Valor se inclinaba hacia el niño, tranquilo y protector. Algo dentro de él se movió, esa rara calidez que no había sentido desde antes de la explosión años atrás. Laia se sentó a su lado, silenciosa pero pensativa. «No es solo un perro, Colin», dijo finalmente. «Es un superviviente que recuerda». Colin asintió, encendiendo el motor. «Y ahora nosotros también». Mientras descendían de Pinecross Hill, la nieve comenzó a caer de nuevo, lenta y suave, como cenizas volviendo a la tierra. Detrás de ellos, el viento llevaba un último eco a través de los pinos. Un sonido débil e inquietante que podría haberse confundido con el grito de un lobo o el alma de un canino caído, encontrando finalmente descanso. Las ráfagas de nieve flotaban perezosamente sobre el pequeño pueblo de Evergreen Hollow, difuminando la luz del sol matutino en un pálido oro. El ayudante Colin Mercer estaba solo dentro de la sala de registros del departamento del sheriff, su aire viciado por el polvo y los secretos. Cajas apiladas a lo largo de la pared trasera guardaban años de historia, la mayoría papeleo de rutina. Algo de ello, la verdad, discretamente enterrada. Las manos de Colin, enguantadas contra el frío, pasaron las páginas de carpetas etiquetadas como Accidente de entrenamiento, División K9 de Seattle. Lo que llamó su atención no fueron los informes en sí, sino las secciones faltantes. Alguien había quitado metódicamente páginas enteras, reemplazándolas con resúmenes escritos a máquina en una fuente más limpia y nueva. Encontró un memorándum interno sellado con «Confidencial, solo para sus ojos». La firma del autor tensó su mandíbula. Jefe Harold Bennett. El memorándum hacía referencia a bajas K9 irrecuperables y recomendaba el cierre del caso pendiente de corrección de archivo. La línea final lo heló. Eliminación local autorizada. Colin exhaló lentamente, las palabras calando. «Eliminación», murmuró. «No rescate, no transferencia, eliminación». Hizo una copia del archivo, deslizándola en un sobre manila, y lo guardó bajo su chaqueta antes de salir de la sala. Afuera, el viento llevaba el tenue sonido de las campanas de la iglesia de la plaza del pueblo. Era domingo, el día en que Evergreen parecía más pacífico. Pero Colin no sentía paz. El peso de la evidencia presionaba contra sus costillas como una herida oculta.
En la clínica veterinaria, la doctora Laia Monroe estaba terminando sus rondas matutinas. El olor a antiséptico mezclado con café flotaba por los pasillos. Valor yacía en un catre acolchado, con la cabeza apoyada en las patas. Su pelaje había vuelto a crecer ligeramente, revelando más del bronceado oscuro bajo las cicatrices. Cuando Colin entró, ella lo saludó con una leve sonrisa. «Parece que estuviste despierto toda la noche». «Lo estuve», admitió. «El viejo incendio de entrenamiento. No fue un accidente. Los registros fueron alterados y el nombre de Bennett está por todas partes». Laia hizo una pausa, una mano posada en el costado de Valor. «¿Estás diciendo que el sheriff lo encubrió?» Colin asintió, y más que eso, autorizó la eliminación de los perros supervivientes. Lo que significa que quien disparó a Valor estaba siguiendo esa orden. Laia frunció el ceño. ¿Disparado? Él parpadeó. ¿No lo sabías? Ella negó con la cabeza. No, pero ahora que lo mencionas, tiene un punto duro en su flanco izquierdo. Lo atribuía a tejido cicatricial. Sin otra palabra, Laia se dirigió a su gabinete quirúrgico. Preparó sus guantes, anestesia local y una pequeña bandeja de herramientas. «Ayúdame a mantenerlo quieto», dijo en voz baja. Colin se arrodilló junto a Valor, susurrando suavemente al perro. «Tranquilo, chico, estás a salvo, nadie va a hacerte daño ahora». Valor no se resistió, su respiración se mantuvo tranquila, confiada. Laia hizo una pequeña incisión y sintió algo metálico bajo la piel. Las pinzas tintinearon contra ella. Tiró suavemente, luego se congeló. El objeto que cayó en la bandeja era una bala deformada, medio aplanada por el impacto. Laia la miró fijamente. «Esto no es de ningún tranquilizante, es una munición real». Colin se acercó, su estómago se tensó. El casquillo era de latón, pero reconoció el patrón en su costado, un grabado espiral distintivo. «Es de un rifle de caza calibre 270. Laia frunció el ceño. «No es reglamentario de la policía». «No», dijo Colin sombríamente, «civil, y sé quién usa ese tipo». Metió la mano en el bolsillo, sacando el sobre de antes. Earl Dunnar posee un Winchester modelo 70 registrado con ese calibre. La expresión de Laia se oscureció. Así que no encontró a Valor. Le disparó. Colin asintió. Luego, alguien, tal vez Bennett, tal vez otra mano, se aseguró de que el caso nunca viera la luz. Mientras embolsaba la bala para la evidencia, Laia limpió la herida con cuidado, murmurando a Valor mientras trabajaba. «Debiste haberte arrastrado kilómetros con eso dentro», susurró. «No deberías haber sobrevivido». Valor parpadeó lentamente, apoyando la cabeza en su brazo como si entendiera. Después, Colin condujo hasta el laboratorio forense del departamento, un edificio de almacenamiento reconvertido detrás de la oficina principal. Dentro, el aire zumbaba con luces fluorescentes y el zumbido bajo de un calentador. Frank Delgado, el técnico del departamento, estaba sentado en su escritorio, un hombre fornido de unos 40 y tantos años, con gafas de montura metálica y la paciencia cautelosa de alguien que había visto demasiada política de pueblos pequeños. «Buenos días, Mercer», dijo Frank, levantando una ceja. «Parece que vas a arruinar mi domingo». «Puede que sí», dijo Colin, entregando la bolsa de evidencia. «Necesito una coincidencia balística. En secreto». Frank entrecerró los ojos ante la bala bajo el vidrio. «Aplanada pero legible. Tienes suerte. Puedo intentar hacer coincidir el patrón de estrías. ¿Cuánto tardas?» «Un par de horas, si la base de datos coopera». Colin asintió. «Hazlo. No lo registres bajo el número de caso. Usa mi nombre». Frank le lanzó una mirada cautelosa, pero no discutió. «Estás persiguiendo algo grande, ¿eh?» «Demasiado grande para ignorarlo», respondió Colin. Mientras Frank se ponía a trabajar, Colin se quedó junto a la ventana, observando cómo se derretía la escarcha en el cristal. Sus pensamientos volvieron a Valor.
la forma en que el perro reaccionó al fuego, la inteligencia atormentada en sus ojos. En algún lugar del caos de ese viejo incendio de entrenamiento, Valor había visto cosas que los hombres intentaron enterrar. 2 horas después, Frank salió de la sala de pruebas sosteniendo una impresión. Su expresión era sombría. Tuviste razón. Las marcas de estrías coinciden perfectamente. Esa bala fue disparada desde el Winchester de Earl Dunnar. El pulso de Colin se aceleró. ¿Estás seguro? 100%. Las mismas ranuras, el mismo patrón de desgaste. Es su arma. Colin tomó el informe. Buen trabajo, Frank. Que esto quede entre nosotros. Frank dudó. Sabes que a Bennett no le gustará esto. Ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre ese perro. Dijo que te estás saliendo del guión. Ya estoy fuera, murmuró Colin, doblando el informe en su chaqueta. Dejó el laboratorio mientras el sol se hundía detrás de las colinas, pintando el pueblo de luz ámbar. Las tranquilas calles no daban ninguna pista de la podredumbre que había debajo. Esa noche, Colin regresó a la clínica. Laia estaba sentada en el suelo junto a Valor, dibujando en un pequeño cuaderno, un hábito que había adquirido para calmar sus nervios. Levantó la vista cuando Colin entró. ¿Encontraste algo? Más de lo que quería, dijo, entregándole el papel. Está confirmado. La bala vino del rifle de Earl. Los ojos de Laia se abrieron. Eso lo vincula directamente con el fuego. Tal vez, dijo Colin, o tal vez solo estaba limpiando el desorden de otra persona. Valor levantó la cabeza al sonido de la voz de Colin. Sus orejas se movieron. Las vendas a lo largo de su flanco brillaban débilmente bajo la cálida luz de la clínica. Colin se arrodilló a su lado, posando una mano en su espalda. «Has pasado por un infierno, ¿verdad, chico?», murmuró. «Pero saliste, y ahora vas a ayudarme a derribarlos». Valor movió la cola una vez, lento pero firme, como si reconociera el voto. Laia sonrió débilmente. ¿Él te cree? Colin asintió. Entonces empezamos mañana. Reabriré el caso del incendio en silencio. Seguiremos la evidencia donde sea que nos lleve, incluso si nos lleva de vuelta a este pueblo. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y sin sonido. En la quietud, Valor giró la cabeza hacia la ventana, su reflejo mezclándose con la tormenta. En algún lugar más allá del cristal, un eco distante. El recuerdo del tiroteo, los fantasmas de su manada caída, susurraban a través de Pinecross Hill. Colin levantó la vista al mismo sonido, un destello de algo feroz regresando a sus ojos. «Enterraron la verdad una vez», dijo en voz baja. «Esta vez no». El sol invernal apenas se había levantado cuando el ayudante Colin Mercer se paró ante el escritorio de la magistrada, su aliento visible en el frío aire de la sala del tribunal. La jueza Margaret Doyle, una mujer robusta de unos 50 y tantos años, con cabello gris acerado y ojos que transmitían décadas de autoridad sin tonterías. Su reputación de justicia y su falta de voluntad para doblegarse ante la política eran la razón por la que Colin había acudido a ella en lugar de pasar por el jefe Bennett. La jueza Doyle hojeó la solicitud de orden judicial con cuidado deliberado. «Me está diciendo que este hombre, Earl Dunnar, guardaba evidencia de tortura animal en su residencia y lo ha relacionado con un caso de K-9 policial sin resolver de Seattle?» «Sí, señora», respondió Colin con firmeza. «Hemos recuperado evidencia balística que vincula su arma con un perro que se creía muerto en ese mismo incendio. El perro, Valor, sobrevivió y su cuerpo muestra signos de trauma por arma de fuego. Tengo motivos para creer que Earl estuvo involucrado en un encubrimiento». La jueza lo estudió por encima de sus gafas. «¿Y su sheriff no sabe de esto?» Colin dudó. «Todavía no. Me gustaría que siguiera así hasta que confirme lo que hay en esa casa». Después de un momento de tensión, Doyle firmó el papel. «Tiene su orden, ayudante Mercer. No me haga arrepentirme de esto». Colin asintió,
agarrando el documento. «No lo hará, señora». Para cuando llegó a la remota propiedad de Earl Dunnar, el sol se estaba hundiendo detrás de la cresta, volviendo el cielo de un violeta amoratado. Una tormenta se estaba gestando de nuevo, las nubes pesadas de nieve. Colin aparcó a 100 metros de la cabaña, donde el camino se estrechaba en barro congelado. La doctora Laia Monroe esperaba junto a su camioneta, envuelta en un abrigo grueso y una bufanda de lana. Su rostro estaba pálido por la tensión, pero sus ojos ardían con tranquila resolución. «Todavía no entiendo por qué querías que estuviera aquí», dijo suavemente. «Porque estuviste allí cuando encontramos a Valor», dijo Colin, revisando su arma. «Viste lo que Earl le hizo. Necesito un testigo en quien confíe». Laia asintió, ajustándose los guantes. Valor trotó a su lado, sus patas vendadas aún rígidas, pero lo suficientemente fuertes para moverse. Ahora llevaba un arnés de patrulla, marcado con una simple etiqueta, K9, E21, un nombre reclamado. Se movieron a través de la nieve hacia la cabaña. Era una estructura de madera achaparrada al borde del bosque. Sus ventanas oscuras, el humo se curvaba débilmente desde la chimenea. Colin hizo un gesto a Laia para que se quedara detrás de él. Golpeó una vez. «Earl Dunnar», gritó. «Departamento del sheriff, abra». No hubo respuesta. Intentó de nuevo, más fuerte esta vez. «Earl, tenemos una orden de registro». Silencio. Luego un tenue sonido de raspado desde el interior. Colin indicó a Valor que avanzara. El pastor alemán olfateó el aire. Sus orejas se movieron. Un gruñido bajo retumbó en su garganta. Colin sacó su arma y pateó la puerta. Se estrelló hacia adentro, dispersando polvo y aire viciado. La cabaña estaba tenuemente iluminada por una sola bombilla que colgaba del techo. El hedor golpeó primero. Carne podrida, aceite y óxido. Las tablas del suelo crujieron bajo sus botas mientras entraban. En las paredes colgaban docenas de fotografías. Perros en jaulas, perros encadenados, algunos con etiquetas numeradas en sus collares. Laia se cubrió la boca, el horror brilló en su rostro. «Dios mío», susurró. Colin escaneó la habitación. «Esto no es casa, esto es crueldad organizada». Encontró una trampilla detrás de un juego de cajas. Un candado pesado la mantenía cerrada. Arañazos frescos visibles alrededor de los bordes. Colin se agachó, examinándolo. Ha estado usando esto recientemente. Valor olfateó el suelo, gimiendo suavemente. El olor a metal y sangre flotaba hacia arriba a través de las grietas. Colin tomó una palanca de un banco de trabajo cercano y rompió el candado. La trampilla chirrió al abrirse, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Una corriente fría se elevó, llevando el tenue sonido de cadenas tintineando. Laia se estremeció. «Hay algo vivo ahí abajo». «Quédate aquí», dijo Colin. Pero Valor ya se había movido, sus músculos tensos. Sus patas golpearon el primer escalón, las orejas erguidas hacia adelante. Colin lo siguió, el haz de la linterna cortando la negrura. Las paredes del sótano estaban revestidas de hormigón. Filas de jaulas oxidadas se encontraban una al lado de la otra, algunas vacías, otras llenas de huesos. Viejos collares yacían esparcidos por el suelo, algunos marcados con tenues etiquetas caninas. Laia bajó con cautela, la mano sobre la boca. Esto es un matadero». El estómago de Colin se revolvió. «No», dijo en voz baja, «es un cementerio». Un sonido resonó detrás de ellos, pasos crujiendo arriba, pesados y deliberados. Earl Dunnar apareció en la parte superior de las escaleras, su rostro medio sombreado por la luz parpadeante. Su ropa estaba sucia, sus ojos inyectados en sangre, y en su mano brillaba el cañón apagado de un rifle. «Debiste haberte mantenido al margen de esto, ayudante», arrastró las palabras. «Ese perro está maldito.
Todos lo estaban. Colin levantó su arma. «Baja el arma, Earl». Earl se rió, un sonido áspero y roto. «¿Crees que hice esto solo?» «Solo soy el limpiador. Enterré lo que me dijeron que enterrara». «¿Por quién?», exigió Colin. Earl sonrió con suficiencia, sus dientes amarillentos a la tenue luz. «Usted ya lo sabe. Bennett». El nombre flotó en el aire como una hoja. Laia jadeó, pero antes de que Colin pudiera responder, Earl giró el rifle hacia ella. El momento pareció estirarse a cámara lenta, el gatillo tensándose, el aliento congelándose en la garganta de Colin. Pero antes de que el disparo pudiera salir, Valor se abalanzó. El pastor alemán golpeó a Earl con toda su fuerza, los dientes al aire, el rifle cayó al suelo. Earl gritó, forcejeando mientras Valor lo inmovilizaba, ladrando furiosamente. El sonido resonó por el sótano, su primer ladrido desde la noche del rescate. Colin se movió rápidamente, pateando el rifle y torciendo el brazo de Earl a su espalda. Las esposas hicieron clic. «Earl Doonar», dijo Colin entre dientes. «Estás arrestado por crueldad animal, asalto con un arma mortal y obstrucción a la justicia». Earl se rió amargamente mientras Colin lo levantaba. «¿Crees que arrestarme cambia algo? Solo eres otro peón. Bennett dirige el juego». La mandíbula de Colin se tensó. «Veremos quién sigue en pie cuando salga la verdad». Mientras llevaban a Earl afuera, la nieve se había convertido en una ventisca, los copos arremolinándose bajo los faros del coche patrulla. Laia se agachó junto a Valor, acariciando su pelaje. Estaba temblando, pero ileso. «Me salvaste la vida», susurró ella, las lágrimas atrapadas en su voz. «Recordaste quién eres». Valor la miró, moviendo la cola débilmente. Por un momento, algo en sus ojos se suavizó. El perro K9 roto ya no estaba perseguido por el miedo, sino de pie, alto de nuevo, con propósito. Colin cerró la puerta del coche patrulla sobre Earl, la risa del prisionero amortiguada por la tormenta. Miró hacia la cabaña, la trampilla aún abierta, las sombras debajo, susurrando de todas las almas que nunca serían encontradas. Se volvió hacia Valor, posando una mano enguantada en la cabeza del pastor alemán. «Buen trabajo, compañero». El perro se apoyó en su pierna, silencioso y firme, la nieve arremolinándose alrededor de ambos. Por primera vez desde el incendio años atrás, Colin sintió que algo desconocido crecía en su pecho. No rabia ni culpa, sino la tenue chispa de la justicia reavivada. A la mañana siguiente, Evergreen Hollow parecía congelado en esa calma incómoda que sigue a una tormenta. Las carreteras estaban tranquilas. El pueblo medio enterrado bajo los ventisqueros. Pero bajo esa quietud corría una tensión que Colin podía sentir en sus huesos. Había pasado la noche mirando la evidencia en su escritorio, las fotos del sótano de Earl, el informe balístico y los archivos de autorización firmados del programa K9 de Seattle, todo lo cual conducía a un solo nombre, Jefe Harold Bennett. Al amanecer, había tomado su decisión. Era hora de confrontar al hombre que una vez le había salvado la vida. La oficina del sheriff estaba vacía, excepto por el zumbido del calentador y el tenue olor a café quemado. La puerta de Bennett estaba cerrada. A través del vidrio esmerilado, Colin podía ver su silueta. Alto, de hombros anchos, la cabeza inclinada sobre un archivo. Llamó una vez. «Adelante», llegó la voz cansada. Colin entró, cerrando la puerta detrás de él. El viejo sheriff levantó la vista de su escritorio. Estaba a finales de sus 50, aunque los años de servicio habían tallado líneas más profundas en su rostro. Su cabello oscuro se estaba volviendo plateado en las sienes. Su insignia, perfectamente pulida, brillaba en su pecho como un recordatorio de un hombre que había construido su vida sobre el orden y el mando. «Buenos días, ayudante», dijo Bennett, forzando una pequeña sonrisa. «Escuché que hiciste una gran redada anoche. Earl Doonar, ¿no? Buen trabajo».
Colin no le devolvió la sonrisa. Colocó un sobre grueso sobre el escritorio. Quizás quiera mirar dentro antes de felicitarme. Bennett frunció el ceño, abriéndolo. Fotos se derramaron sobre la superficie. Jaulas, collares, huesos y el informe con su propia firma estampada en tinta roja. Durante un largo momento, el sheriff no dijo nada. Solo el tic-tac del reloj rompía el silencio. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó finalmente, su voz más baja ahora. Del sótano de la cabaña de Earl, dijo Colin. Confesó que usted le ordenó limpiar los restos de los perros caninos del programa de Seattle. Usted lo llamó eliminación. Bennett se reclinó lentamente frotándose los ojos. No debiste haber ido a cavar allí, Colin. No tuve que cavar, replicó Colin. Los cuerpos estaban enterrados a la vista. Bennett exhaló. Su aliento temblaba ligeramente. No entiendes lo que era ese proyecto. El programa de mejora K9 de Seattle no se trataba solo de entrenar perros. Era una subvención militar. Nos prometieron fondos si podíamos probar la resistencia conductual bajo condiciones de fuego real. Presionamos demasiado. La explosión. Se detuvo. Su mandíbula se tensó. Dijeron que fue un accidente, pero no lo fue. Fue negligencia, mi negligencia. Colin lo miró fijamente. Así que lo encubriste. No tuve elección, dijo Bennett amargamente. Si la verdad salía a la luz, el departamento habría sido cerrado. Hombres habrían perdido sus trabajos. Y esos perros eran solo daño colateral. ¿Colateral? La voz de Colin se quebró ligeramente. Esos perros eran oficiales, igual que nosotros. Los dejaste morir y enterraste sus nombres. Bennett golpeó la mano en el escritorio, el eco agudo y repentino. Estaba tratando de salvar lo que quedaba del departamento. ¿Crees que sabes lo que es tomar esa clase de decisión? Mirar el desorden y darte cuenta de que la única forma de evitar que colapse es enterrarlo. Colin no se inmutó. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, presionando el botón de grabación en el pequeño dispositivo de audio que llevaba escondido. Su tono era tranquilo, pero deliberado. Así que lo estás admitiendo ahora. Diste la orden de falsificar los informes, de destruir los restos, de pagarle a Earl del fondo K9. Los hombros de Bennett se encorvaron. Levantó la vista lentamente, con los ojos cansados y atormentados. Sí, lo hice, y lo volvería a hacer si eso significara proteger a este pueblo. Colin no dijo nada. La grabadora en su bolsillo parpadeaba silenciosamente. El anciano lo estudió durante mucho tiempo. ¿Crees que soy el villano aquí, verdad? Pero yo estaba allí cuando voló ese almacén. Te saqué yo mismo. ¿Recuerdas? Estabas inconsciente, tu pierna sangrando. Te salvé la vida, Colin. La garganta de Colin se tensó. El recuerdo volvió en destellos. Fuego, escombros, un rugido ensordecedor. Luego la voz de Bennett llamando su nombre a través del humo. Era verdad. Sin él, Colin habría muerto. Eso no hace que esto sea correcto, dijo Colin finalmente. Bennett se inclinó hacia adelante. No tires todo lo que hemos construido por un error que ocurrió hace años. Hice lo que tenía que hacer. Dejaste que un hombre como Earl siguiera matando perros. Dejaste que se beneficiara de ello. El rostro de Bennett se endureció. Y si caigo, este departamento cae conmigo. ¿Es eso lo que quieres? Colin dudó. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Fue entonces cuando la puerta se abrió silenciosamente, y la doctora Laia Monroe entró. Llevaba su abrigo de invierno, la nieve se derretía en su cabello y sostenía un termo de café. Pensé que podrías necesitar refuerzos, dijo suavemente, mirando de un hombre a otro. Los ojos de Bennett se entrecerraron. ¿La trajiste aquí? Ella ya lo sabe, dijo Colin. Ha visto los archivos. Laia se acercó al escritorio, su voz tranquila pero inquebrantable.
No puedes ocultar esto, jefe. Esos animales sufrieron. La gente merece saber la verdad. El tono de Bennett se volvió amargo. ¿Y de qué servirá eso? ¿Arrastrar mi nombre por el fango? ¿Destruir el departamento? ¿Crees que el público te agradecerá que descubras otro escándalo? Laia no respondió. Solo miró a Colin, la clase de mirada que decía que confiaba en él para hacer lo correcto, incluso cuando dolía. Bennett se giró, caminando hacia la ventana. Afuera, la nieve caía de nuevo, suave e implacable. «Soy un hombre viejo, Mercer», dijo en voz baja. «Hice las paces con mis pecados hace mucho tiempo. Pero si crees que destruirme arreglará lo que está roto, adelante, tienes tu prueba». Colin se quedó mirando el suelo durante mucho tiempo, su mano cerrándose alrededor de la grabadora en su bolsillo. Pensó en el fuego, los gritos de los caninos, los ojos huecos de valor mirando las tumbas en Pine Cross Hill. Pensó en las vidas perdidas, porque un hombre decidió que el silencio era más barato que la justicia. Cuando finalmente levantó la vista, su voz era tranquila pero firme. «Fuiste mi héroe una vez, jefe. Pero los héroes no entierran a los muertos para salvarse a sí mismos». Bennett no dijo nada. Colin caminó hacia la puerta. Laia lo siguió. Al salir al pasillo, el sonido de la tormenta se hizo más fuerte, el viento traqueteando las ventanas. Laia lo detuvo cerca de la escalera. «¿Lo grabaste, verdad?» Colin asintió. «Cada palabra». «¿Y qué vas a hacer con eso?», preguntó ella. Él miró la grabadora en su mano, su pequeña luz roja parpadeando. «Todavía no lo sé». «Él me salvó la vida, Laia. Érase una vez, yo habría hecho cualquier cosa por él». Ella le tocó el brazo suavemente. A veces, lo más difícil no es luchar contra el mal, es hacer que alguien que una vez admiraste rinda cuentas. Colin la miró, el peso de la verdad asentándose pesadamente sobre sus hombros. «Si publico esto, el departamento arde. Si no lo hago, todo lo que pasaron esos perros no significa nada». Laia lo miró fijamente. «Entonces, tal vez sea hora de dejar que arda». Afuera, el viento aullaba como un grito distante a través de los pinos. Colin deslizó la grabadora en el bolsillo de su abrigo. Su decisión aún no tonada, pero su camino inevitable. La justicia tenía un precio, y finalmente estaba listo para pagarlo. El juzgado del condado de Evergreen no había visto tanta gente en años. Los reporteros se apiñaban en el patio congelado, su aliento se convertía en niebla mientras las cámaras hacían clic y los micrófonos se levantaban. El pueblo, que una vez vivió tranquilamente bajo las montañas, ahora temblaba bajo el peso de sus propios secretos. Dentro, el aire era tenso y pesado por los susurros. Las paredes de la sala del tribunal estaban revestidas de roble oscuro, y las altas ventanas traqueteaban con el viento exterior. La nieve se arremolinaba contra el cristal como fantasmas que venían a presenciar el ajuste de cuentas. El ayudante Colin Mercer se sentó en la primera fila junto a Valor, el pastor alemán cuyos ojos firmes parecían ver a través de la tormenta misma. Las vendas del perro se habían quitado hacía semanas, reemplazadas por una pequeña insignia de servicio que colgaba de su collar. K9 Valor, oficial honorario reintegrado. Al otro lado de la sala, Errol Dunnar se sentó encadenado entre dos oficiales. Su barba había crecido irregularmente, su piel pálida bajo la dura luz fluorescente. Llevaba un mono naranja descolorido. Sus ojos se movían entre los miembros del jurado y las cámaras, temblando ante cada sonido. Detrás de él, su abogado de oficio susurraba apresuradamente, tratando de mantenerlo en calma. En la mesa del acusado se sentó el jefe Harold Bennett, su postura rígida, su figura antes imponente disminuida por la gravedad del momento. Ya no vestía uniforme. Su insignia le había sido despojada, reemplazada por un traje gris oscuro que no hacía nada para suavizar el cansancio grabado en su rostro.
La jueza presidenta era Margaret Doyle, la misma mujer que había firmado la orden para registrar la propiedad de Earl. Entró en silencio, sus togas negras barrieron el suelo mientras tomaba asiento, su mirada recorrió la sala antes de posarse en Colin. «La corte está ahora en sesión», dijo ella con firmeza. La fiscalía comenzó presentando la evidencia que Colin había reunido. Las fotografías del sótano, el informe balístico y, finalmente, la grabación. La voz de Bennett confesando su papel en el encubrimiento del programa K9. La sala se quedó en silencio mientras se reproducía la cinta. La voz de Bennett resonó a través de los altavoces. «Di la orden, falsifiqué los informes, enterré a los perros porque pensé que salvaría al departamento». Un murmullo recorrió la audiencia. Algunos jadearon, otros simplemente se quedaron mirando, atónitos, mientras la verdad que se habían negado a creer se desarrollaba ante ellos. Colin no miró a Bennett, no podía. Sus ojos se mantuvieron fijos en el suelo pulido, las manos juntas para evitar que temblaran. Cuando terminó la grabación, la fiscal, una mujer aguda y serena llamada Evelyn Ross, de unos 40 y tantos años, conocida por su tenacidad, se giró hacia el jurado. «Señoras y señores», dijo, su voz firme, «esto no fue un error. No fue un accidente. Fue una traición deliberada a la ley, a la confianza y a cada criatura que sirvió bajo esa insignia». Hizo un gesto hacia Valor, que estaba sentado tranquilamente junto a Colin, con la cabeza en alto, los ojos brillantes y tranquilos. Y sin embargo, incluso frente a la crueldad humana, este animal, este oficial, mostró más honor que los hombres que lo comandaron. La sala volvió a murmurar, algunos asintiendo, otros secando las lágrimas. Earl Dunbar fue llamado al estrado a continuación. Se pavoneó con el mismo desafío que había mostrado desde la noche de su arresto, aunque las cadenas alrededor de sus muñecas traquetearon con cada movimiento. Su abogado intentó guiarlo, pero la amargura de Earl se desbordó. «Solo hice lo que me dijeron», escupió. «Bennett dijo que esos perros eran peligrosos, que se habían vuelto locos por el entrenamiento. Me pagaron para limpiarlo, no para hacer preguntas». Bennett golpeó una mano contra la mesa. «¡Tú los asesinaste!», ladró. «Yo ordené la eliminación, no la ejecución». La jueza Doyle golpeó su mazo bruscamente. «Orden». La sala estalló. Las voces chocaron. Los reporteros garabatearon furiosamente. Colin se mantuvo en silencio a través de todo, su expresión tallara en piedra. Cuando fue su turno de testificar, se levantó y caminó hacia el estrado. Su uniforme estaba planchado, su insignia brillaba bajo las luces del tribunal. Juró el juramento y se sentó, con las manos cruzadas. La fiscal se acercó. «Ayudante Mercer», comenzó. «¿Por qué eligió entregar esa grabación sabiendo que el jefe Bennett una vez le salvó la vida?» Colin dudó. La pregunta cortó profundamente. La sala esperó. «Porque», dijo finalmente, su voz firme pero suave. «Que un hombre me salvara la vida una vez no le da derecho a destruir otras. La lealtad significa defender lo que es correcto, no a quien es conveniente». Un silencio cayó sobre la sala. Incluso Bennett desvió la mirada, su rostro pálido y demacrado. El juicio duró 2 días completos, extendiéndose hasta noches llenas de vientos de tormenta que aullaban fuera del juzgado. Para la segunda noche, el veredicto estaba listo. La jueza Doyle regresó al estrado mientras el jurado regresaba. La sala contuvo la respiración. «Por los cargos de crueldad animal, obstrucción a la justicia y conspiración para ocultar evidencia», anunció el presidente del jurado. «Encontramos a Earl Dunbar culpable de todos los cargos». El rostro de Earl se drenó de color. Su abogado se desplomó en la derrota. La jueza se volvió hacia Bennett. «Y por el cargo de mala conducta oficial, falsificación de registros y abuso de autoridad», el presidente del jurado levantó la vista.
Encontramos a Harold Bennett culpable. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos de alivio, otros de tristeza. La jueza Doyle asintió gravemente. Earl Dunbar, usted es sentenciado a 18 años en prisión estatal. Jefe Bennett, usted es despojado de su rango y enfrentará una investigación federal separada por negligencia criminal. Bennett no habló, simplemente bajó la cabeza, sus manos temblaban ligeramente. Por primera vez en su larga carrera, no había insignia, ni autoridad, solo el eco de su propio silencio. Colin se sentó quieto mientras las palabras calaban. La justicia, enterrada durante tanto tiempo bajo la nieve y las mentiras, finalmente había salido a la superficie, pero no había triunfo en ello, solo una paz silenciosa. Valor, sentado a su lado, dejó escapar una exhalación baja, casi un suspiro, su cabeza ligeramente inclinada, una oreja alerta como si escuchara algo distante. La luz de la ventana se atrapó en sus ojos ámbar, suaves y firmes. Cuando el mazo de la jueza Doyle cayó por última vez, la nieve afuera comenzó a caer más pesada, gruesos copos bailando contra el cristal. Colin se inclinó, posando su mano suavemente en la espalda de Valor. «Lo hiciste, compañero», susurró. La cola de Valor golpeó una vez contra el suelo de madera. Tranquilo, resuelto, se sentó allí como un centinela, observando la sala del tribunal con tranquila dignidad, como si entendiera que su misión, larga y dolorosa, había llegado por fin a su fin. Cuando el mazo de la jueza Doyle cayó por última vez, la nieve afuera comenzó a caer más pesada, gruesos copos bailando contra el cristal. Colin se inclinó, posando su mano suavemente en la espalda de Valor. «Lo hiciste, compañero», susurró. Y por primera vez desde el incendio que les había quitado todo a ambos, Colin sintió algo puro. No victoria, sino redención. El viento aullaba más allá de los muros del juzgado, pero dentro, por fin había quietud. La nieve finalmente había comenzado a derretirse en Evergreen Hollow, revelando parches de tierra marrón y las primeras briznas obstinadas de verde. La primavera llegó lentamente a las montañas. Pero este año se sentía diferente, más limpio, más ligero, como si el propio pueblo hubiera exhalado después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Había pasado exactamente un mes desde el juicio que lo cambió todo. El juzgado había vuelto a quedar en silencio, sus multitudes dispersas, pero los ecos de la justicia perduraban en cada rincón del pueblo. En esta brillante mañana de sábado, la comunidad se reunió en la pequeña plaza frente a la estación de policía, abrigados con chaquetas y bufandas, su aliento se elevaba en tenues volutas contra el frío. En el centro de todo estaba el ayudante Colin Mercer, vestido con su uniforme formal de la Marina. La insignia plateada en su pecho brillaba bajo la pálida luz del sol. A su lado se sentó Valor, el pastor alemán, con un arnés de patrulla limpio equipado con una nueva insignia pulida. Sus orejas se movieron mientras los niños se reían en la multitud, pero su compostura era firme, noble, un héroe que no necesitaba entender las palabras para conocer su significado. Tommy Hines, ahora con la cara limpia y luciendo con orgullo una pequeña gorra de cadete de policía que parecía un poco demasiado grande para él, se paró junto a Colin, sosteniendo una pequeña caja. Sus manos enguantadas temblaban ligeramente por la emoción más que por el frío. Cuando la doctora Laia Monroe se acercó al podio, su largo abrigo marrón atrapando el viento, los murmullos se desvanecieron en silencio. Miró a la gente del pueblo, hombres, mujeres, oficiales y niños, cada uno atraído por una sola historia. Un perro que se negó a morir y un ayudante que se negó a rendirse. A veces, comenzó, su voz firme, los héroes no llevan uniformes ni insignias. A veces caminan a 4 patas, llevan cicatrices en la piel y nos recuerdan lo que realmente significa la lealtad.
Se giró hacia Valor, que estaba sentado con tranquila dignidad junto a Colin. Este pueblo se construyó sobre la fe y la justicia, y fue la fe lo que nos trajo aquí hoy. La jueza Margaret Doyle, de pie justo detrás de Laia, levantó una pequeña caja de terciopelo. Dentro brillaba una medalla K9 de plata, la insignia oficial del título honorífico más alto de Evergreen Hollow. Por actos de coraje, servicio y lealtad, leyó en voz alta, nombramos a Valor oficial K9 honorario de Evergreen Hollow. Un aplauso estalló, resonando en la plaza. Algunos vitorearon, otros simplemente se secaron las lágrimas de los ojos. Colin se arrodilló y abrochó la pequeña estrella de plata en el collar de Valor. «Te lo ganaste, compañero», murmuró. «Le trajiste el alma de vuelta a este pueblo». Valor inclinó la cabeza, sus ojos ámbar brillaron a la luz del sol, y dio un ladrido bajo y suave, casi como si entendiera. Cuando terminó la ceremonia, la multitud se dirigió a la base de un nuevo monumento de piedra cerca de la estación. Era simple, una losa de granito tallada rodeada de flores blancas. En ella estaban grabadas las palabras «Valor, el perro que convirtió las cenizas en honor». La gente del pueblo se quedó en silencio por un momento, los sombreros quitados mientras el viento soplaba suavemente sobre la plaza. Más tarde, cuando la gente comenzó a dispersarse, Tommy corrió hacia Colin y Valor agarrando algo en sus manos. «¡Esperen!», llamó, sin aliento. Se arrodilló junto al perro y levantó un pequeño collar de cuero con una etiqueta que él mismo había hecho. El grabado brilló débilmente. «Estás en casa ahora». Valor se inclinó hacia adelante, lo olfateó y movió la cola antes de bajar la cabeza. Colin sonrió suavemente. «Eso es hermoso, Tommy. ¿Estás seguro de que quieres dárselo?» Tommy asintió. «Se lo merece. Nos salvó a todos, incluso a mí». Colin revolvió el cabello del niño. «Tienes un buen corazón, chico». Laia se acercó, una sonrisa suave curvando sus labios. «También me ha estado ayudando en la clínica. Resulta que tiene bastante maña con los animales». Tommy sonrió. «Cuando sea grande, quiero ser un guía K9 como usted, ayudante Mercer». Colin se rió entre dientes. «Bueno, parece que tengo a mi primer aprendiz». A partir de ese día, Tommy se convirtió en el miembro no oficial más joven de la estación de policía de Evergreen. Aparecía después de la escuela con una mochila llena de bocadillos para Valor, ayudando a limpiar el coche patrulla o a pulir las insignias bajo la atenta mirada de Colin. Los oficiales se burlaban de Colin, llamando a la pareja Mercer y Minnie Mercer. Pero a él no le importaba. La risa, la calidez, todo se sentía como en casa de nuevo. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de las montañas y la nieve adquiría un tenue tono dorado, Colin se quedó afuera de la estación con Laia y Valor. El aire olía tenuemente a pino y a humo de chimeneas distantes. Laia sostenía 2 tazas de café, pasándole una a él. «Hiciste algo bueno hoy», dijo en voz baja. Él negó con la cabeza. «Todos lo hicimos. Tú, Tommy, todo el pueblo. Necesitaban este cierre». Ella lo miró pensativamente. «Tú también lo necesitabas». Él se encontró con su mirada por un largo momento. La conexión entre ellos, forjada a través del caos y la verdad, había crecido hasta convertirse en algo tácito, pero innegable. Finalmente sonrió. «Tal vez sí». Valor ladró una vez, interrumpiendo el silencio, y ambos se rieron. Laia se agachó, rascándole detrás de las orejas. «¿Qué piensas, oficial Valor? ¿Estás listo para un poco de paz ahora?» El pastor alemán movió la cola, presionando suavemente la cabeza contra su rodilla. Colin los observó a los dos, la luz del atardecer atrapada en los ojos de Valor, y se dio cuenta de algo simple pero profundo. La redención no llegó a través de la venganza o el castigo. Vino de la reconstrucción, de encontrar razones para volver a creer. La campana de la iglesia sonó en la distancia, marcando la hora. La nieve comenzó a caer de nuevo, suave y constante. Colin se inclinó,
posando su mano en el nuevo collar de valor, el que tenía el grabado de Tommy. «Estás en casa ahora», dijo en voz baja, haciendo eco de las palabras talladas en la etiqueta. Y por primera vez en años, Colin lo dijo en serio. No solo para Valor, sino para sí mismo. El perro se sentó erguido a su lado, mirando hacia las montañas, como si estuviera vigilando el pueblo que había ayudado a sanar. El viento susurró a través de la plaza, rozando la piedra conmemorativa y llevando consigo el eco más tenue de un ladrido, un sonido solemne y orgulloso a la vez. Se había hecho justicia. La paz había regresado. Y en ese silencio, entre la nieve que caía y el tranquilo zumbido de la vida que comenzaba de nuevo, Evergreen Hollow encontró su corazón otra vez. Para cuando la primavera regresó a Evergreen Hollow, la nieve que había cubierto el pueblo durante meses se derritió en la tierra, dejando el aroma a pino y tierra húmeda en el aire. Las montañas ya no parecían duras y congeladas, sino vivas de nuevo. Laderas verdes bañadas por la luz del sol, ríos liberándose de sus jaulas de hielo. El ayudante Colin Mercer se apoyó en la barandilla de madera de un porche recién construido a las afueras del pueblo, observando cómo la luz de la mañana se derramaba sobre el valle. Detrás de él se encontraba la estructura modesta, pero acogedora, que él y la doctora Laia Monroe habían pasado los últimos meses ayudando a crear. El refugio de Valor, un santuario tanto para personas como para animales que habían conocido el dolor, el miedo y la pérdida. El letrero sobre la entrada fue tallado a mano en cedro recuperado. El refugio de Valor, una segunda oportunidad para aquellos que lucharon demasiado para rendirse. Laia salió de dentro, secándose las manos en su chaleco caqui. Llevaba una camisa de franela debajo de su chaqueta de trabajo, su cabello recogido sin apretar. Las últimas semanas habían grabado nuevas líneas de fatiga en su rostro, pero eran del tipo ganado por el propósito, no por el agotamiento. «Te levantaste temprano», dijo, sonriendo mientras le entregaba una taza de café. «No podía dormir», respondió Colin, tomándola con gratitud. «Todavía no me acostumbro a la quietud». Ella sonrió con conocimiento. «Después de todo lo que ha pasado, creo que la quietud es exactamente lo que necesitamos». Colin asintió, mirando hacia el campo abierto donde los voluntarios estaban clavando los últimos postes de la cerca. Había recintos para perros de rescate, un establo para caballos jubilados y un pequeño edificio de terapia para sesiones humanas. Todavía estaba en bruto, acerrín en el porche, latas de pintura junto a la puerta, pero se estaba convirtiendo en algo hermoso, y en el centro de todo estaba Valor. El pastor alemán trotó por el patio con su característica calma y confianza. Su pelaje brillaba de color negro dorado a la luz. Un grupo de veteranos se encontraba cerca, algunos de 40 y 50 y tantos años, con sudaderas marcadas con el emblema de alcance a veteranos de Evergreen. Parecían hombres que habían cargado con demasiado, los ojos ensombrecidos por años de guerra y memoria. Uno de ellos, James Walker, un hombre alto de unos 40 y tantos años con una barba áspera y una pierna protésica, se sentó en un banco de madera. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba calmar su respiración. Valor se acercó a él en silencio, luego se tumbó junto a sus pies, apoyando la cabeza en la rodilla del hombre. James se congeló por un momento, inseguro de cómo reaccionar. Pero a medida que la respiración constante de Valor llenaba el silencio, algo dentro de él se calmó. Sus hombros se relajaron, su temblor cesó. «Simplemente lo sabe», murmuró James. Colin observó desde unos metros de distancia un tranquilo orgullo hinchándose en su pecho. «Sí», susurró, «eso es lo que hace». Laia se acercó para pararse a su lado. «Los está ayudando de la misma manera que te ayudó a ti», dijo suavemente. «Solías despertarte con sudores fríos todas las noches. Ahora mírate, dirigiendo un santuario». Él se rió entre dientes. «Supongo que me enseñó mejor de lo que me di cuenta».
Dentro del edificio principal, el sonido de la risa resonó. Tommy Hines salió por la puerta, con un pequeño chaleco de personal 2 tallas más grande, una pelota de béisbol en una mano. ¡Ayudante Mercer! Valor está esperando su carrera matutina. Colin sonrió. ¿Estás seguro de que puedes seguirle el ritmo, campeón? Tommy infló el pecho. Soy más rápido de lo que parezco. Lanzó la pelota al otro lado del campo y Valor salió disparado tras ella. Rápido, poderoso, elegante. La nieve que aún persistía en parches a través del campo voló en chorros brillantes mientras las patas del perro golpeaban el suelo. Atrapó la pelota a mitad de la carrera y se giró, moviendo la cola, los ojos brillando con esa chispa atemporal de alegría. Laia se apoyó en la barandilla, sonriendo mientras observaba. ¿Sabes? Creo que Tommy también ha encontrado su vocación. Habla de ser guía K9 casi todos los días. Colin se rió. Sí, y tiene la terquedad para ello. Me recuerda a mí cuando empecé. Terco, imprudente y tratando de demostrar algo, bromeó ella. Exactamente, dijo él con una sonrisa. Por un momento, simplemente se quedaron allí, escuchando el mundo. El río distante, el ladrido ocasional, el viento que se colaba entre los árboles. La paz, se dio cuenta Colin, no era la ausencia de ruido, sino la presencia de algo constante, como un latido compartido entre aquellos que habían sobrevivido juntos. Más tarde esa tarde, reunieron a todos para la ceremonia de apertura. Los veteranos se sentaron en un semicírculo de bancos de madera. El pastor local, el reverendo Sam Keller, un hombre de rostro amable de unos 60 y tantos años, ofreció una sencilla oración por la curación y los nuevos comienzos. Por cada cicatriz vista y no vista, dijo, que este lugar sea un recordatorio de que la fuerza no está en lo que soportamos, sino en cómo elegimos levantarnos de nuevo. Después, Colin subió al pequeño escenario colocado contra el granero. No era de discursos, pero la multitud lo miraba de todos modos. Laia estaba a su derecha, Tommy a su izquierda, y Valor se sentó a sus pies, tranquilo y firme. Cuando empezamos esto, comenzó Colin, la voz ronca por la emoción. No se trataba de redención, se trataba de devolver lo que fue robado. Confianza, esperanza, una razón para volver a ponerse de pie. Nombramos este lugar en honor a Valor porque nos recordó que la lealtad no es obediencia ciega. Es fe, la clase de fe que sobrevive al fuego y al miedo y sigue caminando. La multitud estaba en silencio, salvo por el susurro del viento. Colin miró al pastor alemán. Me demostró que no estamos definidos por lo que nos rompe, sino por lo que protegemos después de sanar. Hizo una pausa y luego sonrió débilmente. Bienvenidos al refugio de Valor. El aplauso se levantó, suave y sincero. Laia se secó los ojos discretamente mientras Tommy vitoreaba más fuerte que nadie, su voz resonando a través de las colinas. Mientras el día se desvanecía, los voluntarios se dispersaron. Los veteranos se retiraron al calor de las cabañas, y los últimos rayos del sol pintaron los campos de oro. Colin se sentó en los escalones del porche junto a Valor, sus sombras largas contra el suelo. Laia se unió a ellos, trayendo 3 tazas de cacao, una para cada uno, aunque la taza de Valor era más simbólica que práctica. Para el héroe, dijo, colocándola junto a su pata. Valor la miró, moviendo la cola lentamente. Tommy vino corriendo desde el patio, la nieve levantándose detrás de él, la pelota de béisbol en la mano. «¡Vamos, chico! ¡Un lanzamiento más!» Lanzó la pelota al otro lado del patio. Valor saltó hacia adelante, los músculos ondeando bajo su pelaje, persiguiéndola mientras la última luz del atardecer se derramaba sobre él. La nieve atrapó el brillo, volviendo el mundo dorado. Colin observó en silencio, la calidez del momento calando profundamente en su pecho. Laia se inclinó más cerca. ¿Qué estás pensando? Él no respondió de inmediato. Sus ojos seguían a Valor, el perro que había sobrevivido al fuego,
la pérdida y la crueldad, corriendo libre, vivo, imparable. Finalmente, dijo en voz baja, todos vinimos de las cenizas, Laia, pero de alguna manera seguimos en pie. Ella sonrió suavemente. Eso es lo que hace la lealtad. Te lleva a casa. Mientras el sol se hundía bajo las montañas, Colin miró hacia el horizonte donde el cielo ardía naranja y violeta. Valor trotó de vuelta, la pelota en la boca, la nieve se aferraba a su pelaje. La dejó caer a los pies de Colin y se sentó, mirándolo con ojos llenos de luz. Colin se inclinó, frotando su cabeza suavemente. «Buen chico», susurró. Y allí, en ese crepúsculo dorado, rodeado por el tranquilo aliento de la primavera, el refugio de Valor se mantuvo como algo más que un refugio. Era una promesa de que, incluso desde las cenizas, la lealtad podía construir un amanecer. Al final, la historia de Valor nos recuerda que los verdaderos milagros rara vez vienen con truenos o relámpagos. Vienen en silencio, a través de la fe, a través de la bondad y a través del coraje de volver a levantarse cuando la vida nos quema hasta las cenizas. Dios a menudo obra en silencio, enviándonos pequeñas señales. Un amigo leal, la mano amiga de un extraño o incluso un perro cuyo amor nos enseña a confiar de nuevo. Cuando Colin, Laia y Valor construyeron el refugio de Valor, no solo estaban reconstruyendo paredes, estaban reconstruyendo la esperanza. Es un mensaje para todos nosotros. No importa cuán roto te sientas, no importa cuán lejos hayas caído. Dios puede convertir el dolor en propósito y la pérdida en luz. Solo tienes que creer que, incluso de las cenizas, puede surgir una nueva vida. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario abajo y dinos desde dónde estás viendo. Y si crees en las segundas oportunidades, en la lealtad que nunca se desvanece y en los milagros silenciosos que Dios todavía obra todos los días, escribe amén en los comentarios. Antes de irte, suscríbete a nuestro canal. Deja un me gusta y oremos juntos para que Dios bendiga a todos los que vean este video con paz, sanación y fe inquebrantable. Que el Señor guíe tu camino tal como guió a Valor a casa.